Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y debate del Canal 44, con todo respeto. Hay muchísimo que debatir hoy, pero me gustaría antes darle la bienvenida a mis compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás, Sonia? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Así es, temas sin duda interesantes que platicar. Jaime, buenas noches. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Mucho de qué platicar, iniciamos. Así es, muchas cosas esta noche. Hay que nada más avisar que nuestra compañera Erika Loyo tuvo un percance, no pudo estar esta noche con nosotros, pero le deseamos que resuelva su asunto lo más pronto posible. Bueno, y que no tarden horas en llegar ahí los agentes de la policía ya vial. ves que la reforma de los lamineros es... Pero pues todavía no No se opera, ha es lo malo que todavía no opera. Exactamente. Pero bueno, Erika, que te vaya bien, que lo resuelva, pero mira, ya nos diste tema aquí de arranque. es insólito que un pequeño choque laminero pueda no solo entretener a las personas involucradas, sino generar un caos vial, cuyo costo económico y medioambiental es brutal. Pero bueno, vamos a entrar en materia con este tuit internacional de una tragedia brutal que ocurrió el domingo en la madrugada. Vamos a ver, lunes en la madrugada. Adelante. Dice el tuit de Miguel Trusman: los videos del terremoto en Turquía y Siria son escalofriantes, pero también hay videos que reconfortan y llenan de esperanzas, un claro mensaje de lo valioso que es la vida si nos dan una segunda oportunidad. Y es que efectivamente hubo un terremoto histórico, un terremoto de 7.8 grados, cuyo epicentro estuvo al sureste de Turquía y al noreste de Siria, que básicamente derribó miles de edificios, de edificaciones en esa zona, y hasta ahora se han contabilizado más de 8,000 muertos y la cifra sigue aumentando. Es verdaderamente una tragedia histórica a nivel global, por supuesto el peor terremoto del que se tiene registro en Turquía y esa zona del mundo. Y bueno, pues estamos viendo estas imágenes. Sonia, ¿tú cómo ves esta tragedia? Claro, ha sido calificada de hecho como uno de los fenómenos naturales que más daño han causado en mucho tiempo. Nuevamente vemos lo que sucede casi siempre con este tipo de acontecimientos, que es zonas populares mucho más afectadas justamente por la densidad de población, por la mala construcción en algunos edificios, etcétera. El caso de Siria, además, con todo lo complejo que es por el nivel de violencia y el tema de los gobiernos rebeldes, etcétera, que ha complicado incluso la llegada de ayuda humanitaria. Y bueno, pues el tiempo pasa y obviamente, aunque ha estado llegando, como bien menciona el tuit, la ayuda internacional, y por supuesto que ante este tipo de acontecimientos siempre la solidaridad es importante, pero pues desafortunadamente cuando vemos las cifras vemos que hay muy poco por hacer y que los daños que deja este sismo, la verdad que sí se podrán ubicar como una de las peores tragedias de la humanidad. Así es. Jaime. Además, otro factor que está complicando muchísimo la tragedia, que la está haciendo crecer, son las bajas temperaturas que hay, porque la tragedia, este siniestro natural, coincide con unas bajas de temperatura históricas que se están dando en Turquía y en esta parte de Siria. Entonces, hasta para los rescatistas que están ahí trabajando por tratar de rescatar a las personas que están atrapadas en los escombros, pues se les dificulta la labor si no traen guantes, si no están bien abrigados, en fin. Como dice Sonia, se complica más la tragedia para quienes viven en zonas populares. La verdad es que a mí me recordó imágenes del 85 de México, de estos edificios colapsando, que evidentemente estaban pues con una construcción... Pues en la madrugada es cuando más ocupados estaban. Y construcción deficiente, ¿no? Sí. O sea, la hora también, por eso es tantos muertos, tantas víctimas mortales que ha generado por la hora en que se da el sismo, por su intensidad. Y bueno, pues también lo agrava el tema de la geopolítica y de las disputas internacionales, ¿no? Claro. Estados Unidos con el bloqueo a Siria, que no lo quiere levantar. Eso complica la llegada de ayuda. Y en Turquía también el pleito entre Rusia y Estados Unidos de ver
quién aparece como el que ayuda más a los turcos, en fin. Creo que va a tener repercusiones políticas tanto para Erdogan como para el presidente de Siria, se me fue su nombre en este momento, pero ciertamente los va a poner bajo mucha presión, porque Erdogan ha estado jugando un papel clave en la guerra. Y están las elecciones súper cerca. Pero lo que me impresiona, quizá uno de los aspectos esperanzadores que decía el tuit es la movilización de la ayuda internacional. Sí es impresionante cómo prácticamente todos los países del mundo mandaron de volada aviones con rescatistas, con topos, con perros, con equipamiento muy sofisticado. Y creo que es de las pocas cosas que sí funciona a nivel global, de la reacción rápida de prácticamente todos los brigadistas, que en eso hay mucha reciprocidad independientemente de las tensiones o diferencias políticas. Están los chinos, los rusos, los gringos, los americanos, como chiste de Pepito, todo el mundo está hoy en ese lugar. Que además, ¿no? La globalización también hace que las imágenes se transmitan de una manera más accesible y no solamente a través de los medios tradicionales, sino la posibilidad de, aunque sean de medios tradicionales, la difusión a través de redes sociales. Hemos visto, la verdad, prácticamente todo de cerca, y eso creo que ayuda a sensibilizar más el apoyo que se pueda la recibir. Cantidad de videos, ¿no?, en tiempo real, que la gente que va en la calle con su celular y su cámara, que en ese momento la tenía abierta, empezó a temblar, empezaron a filmar y en tiempo real transmitiendo algunos el colapso de los edificios. Muy dramático, pero ciertamente ayuda a sensibilizar y a un poco medir el impacto de este fenómeno. Bien, pues vamos a otro tuit que ahora tiene que ver con una realidad local, o mejor dicho, nacional, y vamos a ver el siguiente tuit de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos. Dice la Suprema Corte de este país: la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Esta corte ha estado últimamente más lo ¿no? importante de ese tuit es dónde lo dijo la presidenta de la Corte. Lo dijo en el evento del domingo del 5 de febrero en Querétaro, donde pues se armaron ahí los cocolazos, ¿no? Como guerra de sillas y con los discursos, y que si el presidente quitó al del representante del Poder Legislativo y a la ministra, y puso ahí a los representantes, al secretario de la Defensa, al de la Marina, arropándolo, desplazando a los poderes constitutivos del Estado mexicano, que era lo correcto, ¿no? Ahí es donde dijo la ministra Piña eso, donde refrenda, creo, la postura que ha tenido desde que ganó la presidencia de la Corte, sin ser la favorita del presidente. Así es, la verdad es que fue una celebración paradigmática, distinta a las tradicionales, y creo que se está hablando mucho de ese tema, ¿no, Sonia? Sí, creo que se habla mucho de los formalismos, ¿no? De dónde se deben sentar, todo lo que tiene que ver con los protocolos que los viola la presidencia de la República, exactamente en la distribución de los espacios, y luego en esta decisión de la ministra, pues de no levantarse cuando entra el presidente, que en teoría eso tendría que ser la división de poderes, ¿no? En realidad el cargo que tiene la presidenta del Poder Judicial es el equivalente es decir, la ministra es par del presidente. Sí. Entonces no tendría por qué resultar distinto. O se levantan los dos, ¿no? Pero ¿por qué uno sí y otro no? Exactamente. Creo que tiene que ver más con costumbres y esta pues división de poderes que en nuestro país en realidad a veces se desdibuja tanto. Yo creo que más allá de este tema que es anecdótico y que luego en esta tradición de estar revisándole puntualmente a los políticos todo lo que hacen justamente en los actos protocolarios, pues sí, da para la polémica. A mí me gusta el tuit y me gusta el discurso de la ministra en el fondo, más allá de que si
se paró o no se paró, porque creo que la división de poderes en este país es uno de los principios más importantes o más necesarios en este momento tan complejo. Si la actitud de la ministra va a ser en realidad llevada a su trabajo, creo que vienen buenos tiempos para la administración de la justicia en nuestro país, y creo que entonces todos tendríamos que sentirnos muy contentos de que finalmente una mujer llegue. Yo sigo pensando que la Corte sigue siendo una institución que hace bien su trabajo, que ha tenido sus temas polémicos, sobre todo los que están muy partidizados o muy politizados, pero que en términos generales no ha dejado de avanzar la Corte, y que ojalá la ministra mantenga este ritmo, ¿no? Así es, yo creo que fue un episodio cargado de simbolismos y mensajes para mí muy importantes, pero creo que ella con su trayectoria ha demostrado que efectivamente es autónoma, es independiente, es imparcial, es una impartidora de justicia de carrera, y creo que lo vamos a ver ahora en el desahogo de la agenda, porque justamente es clave la conducción del Poder Judicial desde la presidencia de la Suprema Corte y de la Judicatura, que por cierto ahí hay una reforma pendiente para separar la parte jurisdiccional que lleva la Judicatura de la parte administrativa que lleva la Judicatura, pero bueno, ese es un tema que está pendiente para muchos, pero en todo caso aquí lo importante es que muy pronto vamos a saber qué tanto se van a materializar esas posiciones en el día a día de la Corte, porque ahí viene el plan B, que está a punto de aprobarse en el legislativo y que ya está, de hecho, impugnado con acciones de inconstitucionalidad, con controversias constitucionales en la propia Corte. Es probablemente, como lo ha dicho el mismo Senado, la reforma legislativa más impugnada en la historia del país, y nada menos que todos esos controversias y acciones caen en la agenda de Norma Piña, que las tendrá que desahogar en muy pocas semanas. Así más que preocupante es que el vocero le haya reclamado a la ministra que no se levantó y que era desafortunado y que no sé qué. O sea, hay una preocupación y como una incomodidad del Poder Ejecutivo por esas muestras de forma y de fondo en el discurso de independencia del Poder Judicial. Aunque el presidente haya dicho en la mañanera del día siguiente que era una señal de cambio. De cambio, sí, de alguna manera lo reconoció el presidente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en este bloque, volvemos, seguimos en Con Todo Respeto. El Tribunal Electoral decidió que el Plan B de la reforma electoral no podrá comenzar a operar en las elecciones de 2023, ya que no cumple con los tiempos establecidos en los artículos transitorios. Sin embargo, este impasse será utilizado por los diputados de oposición, que buscarán la controversia constitucional y una nueva reforma para detener esto que han llamado como un retroceso. Gracias por continuar aquí Con Todo Respeto. Y bueno, como era de esperarse, sigue la polémica por el Plan B electoral del presidente, que se sacó de la manga cuando no pudo tener los votos para la reforma constitucional y pues transformar de una manera muy radical al Instituto Nacional Electoral, incluso cambiándole el nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas, el INEC. Bueno, pues el Plan B ya es la iniciativa que más impugnaciones lleva en la historia del país, y estas seguirán, David. Seguramente, porque hay muchos particulares que también quieren participar en esta polémica con recursos de amparo, aunque en materia electoral sabemos que en principio no proceden, pero hay maneras de hacerlos proceder en algún sentido. Pues ese fue el llamado de Lorenzo, ¿no? Claro, que me parece que no debió ser así, me parece que hay un exceso en ese llamado de parte del árbitro electoral. En todo caso, el árbitro mismo, los partidos de oposición es a quienes más les compete, y las bancadas en el Congreso. ¿Cómo debe actuar el árbitro? A ver, cuéntanos. El árbitro debe ser, creo que en este sentido, mucho más imparcial, más discreto, de más bajo perfil. Me parece que hay un exceso de protagonismo. Como en el fútbol, ¿no? Entre menos se note. Que se sienta, pero que no se vea. Eso decía Pepe Woldemar, por cierto, no es
una cuestión que, digamos, para muchos árbitros ha funcionado mejor que para otros. Pero en todo caso, lo que creo es que el plan B no está suficientemente discutido. A mí sí me preocupan implicaciones institucionales de organización electoral del plan B, que no tuvieron los espacios para discutirse, ni por el oficialismo, ni por las oposiciones, ni por la academia, ni por los árbitros, que son muchos, no solo el INE, sino los OPLES. Es decir, no se dio oportunidad para saber cuáles son las implicaciones reales de reglas del juego que pueden distraer mucho al árbitro en su aplicación. Es decir, usando la alegoría futbolera, me preocupa que el árbitro esté preocupado por amarrarse las agujetas, por encontrar el silbato que le quitaron, por ver dónde andan sus abanderados, en lugar de estar pitando el juego, de estar fijándose que no haya faules, que no haya fueras de lugar, que no haya lo que pasa en cualquier juego rudo, democrático, pero me preocupa que haya una mutilación institucional excesiva y que eso ponga en riesgo pues la organización misma. Justamente por la falta de ese debate, Sonia, es que muchos confían que la Corte tiene que echar abajo el plan B, porque fue un plan que se aprobó el día mismo que lo llevó el secretario de Gobernación. Claro, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Al no marcarse tiempos y establecer que el Pleno es el que valida, creo que va a ser muy difícil acreditar que viola la Constitución. Lo que sí creo, a ver, a mí la semana pasada yo ya lo mencionaba, me parece un tema más de círculo rojo y que esto del amparo ciudadano tiene que ver con ciudadanos que están muy cerca de la política, más que el ciudadano común y corriente, lo cual no quiere decir que no sea importante para la vida democrática del país, y que esta falta de debate y sobre todo la falta de consenso, creo que con los gobiernos actuales de Morena y en algunos estados, como el caso de Movimiento Ciudadano, se perdió el valor del consenso. Recordemos aquellos gobernadores que hacían todo por sacar una unanimidad, no les importaba que se aprobara o no se aprobara, sino que saliera por unanimidad. Creo que se perdió ese valor de darle a todas las voces la oportunidad de actuar, de ceder o de negociar los términos de una reforma al final. Y lo peor es que en este debate ni siquiera participaron los diputados de Morena, porque ellos simplemente se han sometido a lo que les ordenan desde la Presidencia de la República, y creo que esta determinación de que por lo menos en 2023 con las elecciones de gobernadores en 3 entidades no entre, creo que es muy interesante y que permitirá, yo no creo que reflexionar al gobierno ni a Morena, pero sí por lo menos generar un espacio en donde se pueda ver cómo se obliga al gobierno en turno a discutir una agenda que les afecta a todos los partidos políticos, ¿no? Dentro de todo hay un punto positivo. Ya hay certidumbre, por lo menos para las elecciones locales de Coahuila y de la Ciudad de México. En vigor. ¿No? O sea, ya no van a estar en espera, ni hay como esta prisa de aprobar el plan B para las elecciones locales muy importantes y que también van a influir en la elección federal. Claro, esa es una certeza que tenemos para este año. Lo que está en duda es si van a aplicarse esas nuevas reglas o no. Yo creo que si hubiéramos discutido con más detenimiento y sobre todo más apertura el plan B, habría existido cierto consenso en torno a ciertos aspectos de la organización electoral. Por ejemplo, revisar ciertos gastos, revisar ciertas estructuras, revisar ciertos salarios. Creo que ahí pudo haberse hecho un avance, pero al polarizarse tanto... Hasta la duplicidad funciona, ¿no? Capaz que si le revisas bien, te encuentras ahí dónde sí. Digo, en el margen, quizá no tan sustantivamente, pero digamos... Ni el oficialismo quiso discutirlo, ni la oposición tuvo la disposición para discutirlo. Entonces fue un diálogo de sordos, donde entonces el oficialismo la va a aprobar ya sin el ánimo del consenso, porque era muy importante, y particular lo que decía Sonia, de las reglas democráticas, porque si son las reglas con las que vas a competir, es bien importante que el perdedor hoy, que puede ser ganador mañana, esté de acuerdo en las reglas, para que no te impugne, para que no te desconozca. Esa es a mí una de las preocupaciones de fondo, más allá de la operatividad electoral, de cómo organizas las elecciones. Creo que si no hay un mínimo consenso, si no hay una mínima confianza en las reglas, las oposiciones y muchos adversarios y detractores del oficialismo van a desconocer los resultados. Y volver a ese periodo, a esa época en donde el perdedor desconocía, me parece que es un retroceso, un riesgo innecesario. Pudo haberse evitado. Un gran retroceso. Efectivamente en el INE pudo
pueden existir excesos, pueden existir obesidades, despilfarros que pudieran haberse adelgazado, pero vamos, están estos asomos, estos arranques autoritarios de cortar todo de tajo, ¿no? Un poco lo que pasó con los fideicomisos, unos que sí o los OPLES, servían. ¿no? De un plumazo todo un OPLE, digo, para, por Eso es ejemplo, parte del organizar plan B, las ¿no? elecciones municipales, sí necesitas un despliegue organizacional en el territorio que el INE no te da porque llega hasta los distritos. Necesitas bajar un peldaño más, que es a nivel municipal, porque hay estados que tienen muchos municipios, Jalisco, no digamos Oaxaca, el EDOMEX, y el INE no puede llegar ahí, que además al INE le recorta. Entonces, habría que revisarlo. No estoy en principio en desacuerdo, pero me parece que debió haberse hecho con más calma. Pero más que desaparecer las estructuras territoriales, creo que se hablaba más bien de los cargos administrativos o de las administraciones que duplican funciones, porque yo creo que también en el gobierno federal saben la importancia de quienes hacen trabajo territorial en los organismos locales de Yo los espero, estados y porque los si no municipales. entrarían mucho los Sí, claro. gobernadores. O sea, ese es el riesgo de que justamente parte de la centralización del INE, de hacerlo un instituto nacional y no solo federal, tiene que ver justamente con la atracción de muchos comicios electorales locales que dan más certidumbre a nivel federal, organizados a nivel nacional, que localmente. Ahora vamos a volver a un federalismo electoral, pero que no tiene los candados que garanticen esa absoluta imparcialidad. Y a ver, vamos a ver qué conflicto político nuevo se crea al interior de Morena, específicamente del presidente con Monreal, ¿no? Por haberle puesto pausa a la discusión en el Senado de esto, en el sentido de, pues luego Andrés Manuel dijo que lo que difiere con Monreal es que él se va mucho por lo legal, pero no por la justicia. Digo, creo que es Monreal, que no le quiso acelerar esta votación en el Senado, lo que hizo que el plan B se pospusiera. Pero Monreal ha jugado mucho esa carta de ser el Legalista. exacto, el garante de no de la legalidad. disciplinarse a costa de la ley. Sí, y lo ha hecho bien. La verdad es que aquí ya a Monreal le debemos de alguna manera que las reglas para este año no se cambien, que haya un poquito más de tiempo pero y eso no espacio debe haber para caído discusión. nada bien en la Pero 4T, por eso sí, te no, digo. porque finalmente Monreal ha cumplido con aprobarle las cosas al presidente. No en los términos ni en los tiempos que se lo pide el presidente, pero al final se lo ha cumplido. Es decir, el tema de la militarización y otras reformas lo hizo. Simplemente, incluso él votando en contra, o él diciendo, yo en mi conciencia no voy, pero mi bancada sí va, y aquí está, señor presidente, la aprobación. Va a ser lo mismo, el plan B se lo va a sacar, no más que no ayer, sino en 2 o 3 semanas. Bueno, de pues que vamos sale, a ver, desde luego vamos a seguir pendientes de todo lo que pase con el plan B electoral y las discusiones que vengan, las discusiones que están pendientes ahí en el Senado. Mientras tanto, vamos a nuestra siguiente sección, aquí en Con Todo Respeto, el patinazo, todo un escándalo que, bueno, se refleja aquí en este cartón del resbalón de Laida y de su equipo, la aparición otra vez de fuertes cantidades de dinero en efectivo en los escritorios de funcionarios, en este caso del gobierno de Campeche, David. Sí, bueno, es impresionante que una y otra vez surjan estos escándalos de corrupción, que son escándalos políticos, y que pensemos, como la mayoría de los mexicanos, en que no va a pasar nada, en que van a decir que fue un montaje, una simulación, que no era cierto, que era para otro propósito, que era dinero bien habido. Es decir, yo no recuerdo que haya habido consecuencias graves o las que corresponden ante hechos tan incontrovertibles como estos, en ningún caso. Es decir, en el más importante, en el primero, el que escandalizó a este país, que fue el de Ahumada, primero con Bejarano, el que terminó en la cárcel fue Ahumada, ¿no? Le da el dinero a Bejarano. Sí, claro, pero el que se corrompe, el que era funcionario público, no era Ahumada, él era un particular, que también merecía castigo y todo el peso de la ley, pero al otro no le pasó nada y fue una transacción, ¿no? Bejarano estuvo en la cárcel unos meses. Poco tiempo, y después quedó en libertad y ya está ahora, nunca fue inhabilitado, por ejemplo. Hasta donde recuerdo, no fue inhabilitado. Pasó un tiempito en la cárcel para calmar las aguas, pero en general... Pero sigue en la política.
Exactamente, se recicló en la política y su esposa, que también está involucrada, que se dijo mucho sobre ella, pues tampoco nunca pasó nada. E incluso, pues todavía para algunos el tema de Rosario Robles siguió siendo consecuencia de una venganza, ¿no? A consecuencia de esos hechos, claro. Episodio. Está el caso de los hermanos del presidente, Por supuesto, que de hecho ya están exonerados, López Obrador, claro. Ya están exonerados. Y llama muchísimo la Laida, atención. que además se ha metido en tantos escándalos con el pleito que trae con Alito, ¿no? Así es. Llama la atención hoy cuando le preguntan al presidente, dice, pues no he visto los videos, y le da la vuelta olímpica. Compró tiempo, muy hábil. Sí, El presidente muy hábil dijo, le da la no vuelta. Los he visto. Le daba la vuelta olímpicamente, Compró 24 horas para pero que yo baje. creo que sí, habrá que investigar más y exigir explicaciones más amplias de esto que vimos en estas imágenes en las oficinas públicas del gobierno de Campeche, que como dice Sonia, de una gobernadora, Laida Sansores de Morena, que ha sido especialmente crítica con Alito Moreno, su antecesor ahí mismo en la gubernatura de Campeche. Es tiempo de hacer una nueva pausa, regresamos aquí Con Todo Respeto. Por lo menos 4 casos de feminicidio y atentado contra la vida de mujeres. Este fin de semana se dio la detención de otro hombre que golpeó a su pareja frente a sus hijos y luego se dio a la huida, antes de encontrarlo en un hospital, víctima de una autolesión. En algunos casos, se pudo detener a los agresores, como el caso de Poncitlán. ¿Detener a los culpables es suficiente para detener esta violencia? Pues ahí tiene usted estas tragedias, estos casos muy dolorosos, algunos que se logran resolver o cuando menos aprenden algunos de los posibles sospechosos y en otros casos no, quedan impunes y simplemente se siguen acumulando las víctimas, se siguen acumulando las estadísticas y por eso Jalisco sigue siendo el líder en feminicidios en todo el país y eso es una muy mala noticia para los jaliscienses. No sé, Sonia, ¿tú cómo ves esta situación que semana a semana da mucho de qué hablar? Bueno, siguen en la impunidad todos, incluso los que tienen detenidos, porque no nos garantiza la detención que haya justicia. Además, a mí me parece que más que ver las detenciones, que por supuesto es importante, creo que es mejor que estén detenidos a que no se sepa o que estén fugados. Pero creo que tendríamos que dar unos pasos hacia atrás para revisar qué fue lo que pasó, que terminó en un feminicidio, ¿no? Casi siempre los feminicidios, o por lo menos los casos que han sido más mediáticos, nos hemos dado cuenta que hubo mucha violencia previa y casi siempre mucha violencia denunciada ante las autoridades, y estos casos no son la excepción. En el caso de Alondra, la chica de Poncitlán, ella ya había presentado una denuncia en contra de su pareja que la tenía secuestrada y la sometía a violencia muy fuerte. E incluso 2 días antes del feminicidio, según lo que comparte su familia, ella le pidió apoyo a los papás fueron a la policía para pedir el apoyo y poder sacarla de la casa en donde estaba con los 2 pequeños. Es decir, las autoridades sabían que ella estaba sometida a esa violencia, va y presenta la denuncia, les dice además que él tiene armas en su casa, armas de fuego, y le piden que primero siga toda la burocracia esta absurda que implica presentar una denuncia, y entonces es cuando él se alcanza a dar cuenta de lo que está sucediendo, va a una oficina que es de la Fiscalía. Nada menos que el Ministerio Público, exactamente, ¿no? Y ahí mata a Alondra y a su mamá. Es decir, es cierto que, como declaraba el gobernador, es muy difícil tratar de evitar la violencia de los hombres, de ir contra los agresores, pero también creo que es muy importante que las autoridades empiecen a revisar todas estas omisiones que hay, porque casi siempre, yo insisto, por lo menos en los casos que han podido revisarse, cuando hay un feminicidio hubo mucha violencia anterior y hubo mucha violencia denunciada oficialmente ante las autoridades. Hay muchas señales de alerta, ¿verdad?, a las cuales no se les presta suficiente atención.
y parecería que hay negligencia, ¿no? Por omisión. No parecería, porque uno de pero deliberada, decir, pero uno ¿no? de las obligaciones que tiene la autoridad es evaluar el riesgo. Es decir, no es lo mismo que tú digas, me silban por la calle cuando paso por una obra, a que tú digas, vivo con mi pareja, me tiene secuestrada y tiene arma de fuego, ¿no? Ahí la autoridad está obligada a evaluar el riesgo que corres y establecer las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Entonces, creo que eso no está haciendo la autoridad. Claro. Jaime, ¿tú qué estás viendo? Falta una capacidad de asombro, falta una actitud de mayor rigor, de mayor autocrítica y de mayor autocorrección. Digo, si este feminicidio pasa en otro país, donde la que denuncia con su mamá las asesinan en el lugar donde van a denunciar, creo que haya pasado algo. Claro. Igual hasta se va el fiscal o el procurador, ¿eh? Claro. Si es que no meten problemas hasta el gobernador del estado. Entonces, para empezar, porque el problema de los feminicidios en Jalisco es una cosa que tiene ya años. En 2022 Jalisco terminó en el top 3 o dentro del top 5. Es que no, el problema de Jalisco es la clasificación Es que del no los delito. clasifican. Somos el tercero en muertes violentas de mujeres. Sí. Pero luego ya en feminicidio Sí. somos el séptimo, Sí, ¿no? Porque ganan por con la ejemplo, clasificación del delito. Por ejemplo, hubo 19 muertes violentas de mujeres en enero. Solo 6 de ellas Se clasificaron como feminicidios. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? La pena. Pero esas 19 muertes fueron muertes violentas de mujeres que se encontraron en su casa, muertas a golpes con un balazo, golpeadas, en fin. Lo que sucede y con lo que cierra enero, que el último día de enero que pasa esto en Poncitlán, pues expresa y te explica todas las ineficiencias, los desajustes institucionales que hay para hacer efectivos estos instrumentos, alertas de género, mecanismos de protección, los pulsos de vida, en fin. En algunos casos ha funcionado el pulso de vida, ha llegado a tiempo los policías en este caso, pero en este último pues te refleja todos los desajustes que hay, el que pasó en Vallarta donde la pareja atropella a su esposa que llevaba a su hijo caminando por Conchas Chinas allá en Puerto Vallarta, pues te habla de que hay que volver a revisar todo eso, de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva tiene mucho más que hacer, mucho más que trabajar, en coordinación obviamente con las autoridades federales, municipales, para hacer efectivo todo este asunto de el combate a la violencia de género. Yo diría dos cosas que me llaman la atención. Una es la impunidad frente a la responsabilidad política. Es decir, hay una responsabilidad operativa, una responsabilidad directa y una responsabilidad del encargado, que en este caso es el agente del Ministerio Público, que no tenía a su responsabilidad bien resguardado el recinto, que no tenía el protocolo en marcha, funcionando, y por tanto pudo llegar este sujeto y abrir fuego en las oficinas de la Fiscalía, donde debieran haber checado que no ingresaba con armas, en fin. Pero hay una responsabilidad política en todo esto, que es a la que te refieres con que en otro país primermundista, en una democracia consolidada, en un país desarrollado, habría tenido consecuencias. Porque ahí muchas veces se van los ministros, los procuradores, fiscales, diputados, senadores, cuando algo sucede, porque sabes que eres el fusible de un tema, de una cierta responsabilidad. No importa que tú no hayas estado enterado, que haya venido de atrás la falla, hay una responsabilidad política. Y segundo, que creo que todavía no ha habido un caso suficientemente cercano al círculo rojo, a la élite, a la clase gobernante que simbre al Estado. ¿No? Y el tema de la cuñada de Mirza Flores. Bueno, pero no llegó a escandalizar tanto porque no hubo violencia intrafamiliar, pero hasta cierto grado, ahorita me corrige si no. O sea, ¿había que matarla para que cuente o cómo? No, pero claro, pero finalmente, pues sí, tristemente, para que hubiera sido un escándalo que detonara marchas, protestas, una movilización ciudadana mucho mayor,
posiblemente tendría Y que haber ha sido habido mucha- víctima. Desgraciadamente, y- así ha sucedido con las marchas que históricamente ha habido en el ¿O te país. refieres a que le pegue a algún político importante o algún No sé, empresario? no estoy seguro cuál sería la hipótesis para detonar esa, digamos, indignación social que pueda... Creo que el caso de Wendy, la chica que venía sola desde Vallarta. Puerto Vallarta, detonó una cierta movilización. Y tal vez el de Luz Raquel, ¿no? También por por el el- nivel de violencia. de saña. Exactamente. Yo lo que creo es que tiene que haber un alto y empezar otra vez a revisar qué es lo que falló, porque además ha habido recursos, se han creado nuevas instituciones, pero además hay mucha corrupción todavía en los procesos legales. Es decir, hace poco nosotros nos conocimos un caso de una chica que tiene pulso de vida y la juez ordena la reinstalación del marido con amenaza de muerte en el domicilio conyugal. O sea, es algo inaudito. Y pasó. E inaceptable. Y pasó porque la juez que lleva el asunto recibió la orden de alguien del Y, Poder Ejecutivo bueno, para que resolviera en ese sentido. Y hablando del tema de Mirza, yo no lo entendí muy bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Había violencia entre su exmarido y ella? ¿Algo así? No, ¿pero era la prima o quién era? Es la esposa del hermano del esposo de Mirza. O sea, la concuña de Mirza. Ok. Sí, que hubo toda una red de protección ahí. Exactamente. A ver, el no hacer justicia con perspectiva de género crea impunidad y a la vez la impunidad te genera más violencia contra las mujeres. Si no hay, como todos los delitos, si no hay un castigo ejemplar, pues eso se sigue, Claro. eso se sigue dando, y más si hay esquemas de protección como el que se teme se pueda dar en este último brutal casi feminicidio, porque pues afortunadamente la víctima está con vida, luchando por su vida, pero cuentan que puede haber ahí todo un mecanismo y un esquema de protección que ha sucedido. Digo, no es un caso de violencia extrema, de violencia contra la mujer, pero es un caso de violencia el que acusa al magistrado en fuga, a Claro. José de Jesús Covarrubias, donde tiene un año prófugo, con todo un esquema patriarcal de Y protección. prófugo viviendo en la ciudad, que es lo... Y yendo al club. Ni a ver, siquiera se tuvo que ¿por qué hay tal- ir de la ciudad. Está cabrón. Ese es un factor que no coopera y no abona en detener toda esta violencia. Claro. Si hay esos esquemas de impunidad que lo permiten. Bien, vamos a la siguiente sección de Pónganle el nombre. Vea esta foto del fin de semana. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pónganle el nombre. ¿Qué opinan, Sonia, Jaime? ¿Qué nombre le ponen? Se parecen a los gemelos de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Reaparece Ricky. Yo le pondría De Regreso al Futuro, Back to the Future. Bien, pues ahí tienen a Ricardo Anaya y a Marco Cortés, el Pero ex tuvo que ser candidato. en suelo de Estados Unidos, ¿no? Claro, esto es creo que es en Atlanta, me parece. ¿O dónde vive Anaya? Me parece que sí. Tuvieron un evento más al sur, no recuerdo bien la ciudad. Carolina, ¿puede ser? No recuerdo bien la ciudad, pero es en Estados Unidos. Hay que acordarnos que él teme que lo detengan aquí en México porque no atendió citatorios para declarar. Claro. Y bueno, hay que recordar también que la Fiscalía finalmente tampoco tuvo suficientes elementos, así que es un caso raro, pero seguramente mucho más politizado de lo que creemos. Bien, pues vamos a un corte, regresamos. No le cambie, seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. Con decretazo, se acabó la zona de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que las aerolíneas que no den el servicio a pasajeros tendrán que mudarse al Aeropuerto Felipe Ángeles. Una jugada que ha sido interpretada como una obligación para que la industria use más el aeropuerto del sexenio. Se mueven las fichas en Movimiento Ciudadano y Pablo Lemus es el más afectado. En menos de una semana, el alcalde ya se enteró de que le iniciaron un juicio político en el Congreso.
con el aval del PAN, de MC y de Morena. En ese periodo, también cambiaron al director del DIF Jalisco para entregarle más poder a Alberto Esquer. En el lugar se quedó Lucío Miranda Robleser. Y el jueves, un tribunal resuelve la entrega de las instalaciones de una parte del DIF Guadalajara al sindicato, en un conflicto que inició a principios de la administración por las carteras del gabinete tapatío. Por si fuera poco, la líder del sindicato, Marta Elia Naranjo Sánchez, fue nombrada como titular del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del IPEJAL. Gracias por continuar aquí con nosotros en Con Todo Respeto. Pues aquí Sonia y David siguieron enlistando muchos casos de violencia contra la mujer que han sido solapados, encubiertos y con una deficiente atención del Poder Judicial. Entonces es todo un tema. Pero bueno, vamos a pasar ahora a estos dos asuntos que han llamado también la atención, Sonia, a nivel nacional, el asunto del decreto del presidente para que todas las aerolíneas que no transporten pasajeros, que sean exclusivamente de carga, en poco más de 100 días pasen obligatoriamente a hacer todas sus operaciones en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se inauguró hace menos de un año. Así es, o que por lo menos no estén en el Benito Juárez, ¿no? Porque, habría la posibilidad de que se fueran a otro lugar, aunque por logística, por ser la capital del país, seguramente la mayoría tendrá que hacerlo al Aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, pues en esta idea del presidente de hacer que el aeropuerto tenga movimiento a como de lugar, ¿no? Ha sido mucho más lento de lo que se había esperado. La mudanza de las aerolíneas, los vuelos que se han estado enviando, incluso yo creo que hasta como ciudadanos comunes y corrientes te puedes dar cuenta porque te metes a reservar un vuelo a Ciudad de México y si vuelas al AIFA te sale casi como en 300 pesos, ¿no? Sí, más barato. Más barato que el taxi de aquí al aeropuerto, que el Uber de aquí al aeropuerto, ¿no? Yo les voy, bueno. Entonces, sí, tal vez sea un aeropuerto al que puedes llegar sin problemas. Yo no me ha tocado conocerlo, pero quien lo ha usado dicen que es muy práctico. El problema es luego cómo te regresas desde ese aeropuerto otra vez a la ciudad, a menos que vayas a una zona que te quede en esa orilla de la Ciudad de México, ¿no? Lo que te cuestiona el taxista es, híjole, pues te llevo, pero me voy a venir sin pasaje. Y ahí le perdió el taxista, ¿no? Y algunos de plano te dicen, pues no te llevo porque yo no doy servicio al AIFA. Pero en realidad no se hace tanto tiempo, se hace un poquito más que al Benito Juárez, en fin. Pero de que está a medio gas ese aeropuerto, está a medio gas. Sí, a mí me parece que, digamos, un derivado de ese problema del Valle de México lo van a capitalizar otros aeropuertos, empezando por el de Guadalajara, que ya levantó la mano diciendo, aquí nosotros recibimos toda la carga que quieran. Una vez que terminen la Terminal 2 y la segunda pista, en el caso de Guadalajara, va a ser un conflictos, porque ya arreglaron con el ejido. Sí, ya. Ya le están pagando. Por fin. Bueno, es que con esos dinerales que están haciendo, porque es el aeropuerto más superavitario, de mayores ganancias del país, incluso por encima del de Cancún, por una serie de márgenes, y la verdad es que lo están haciendo bien. ¿No? Claro, por fin lo están haciendo. ¿Quién resuelve el problema? La presidencia del país. Sí, tiene que ser con la SCT. Vaya, pues es una buena noticia. Hay dos reforma agraria, ¿no? resueltos en estos días ya con ejidos, que es este caso y el caso de los huicholes en Guajimic. Ya también están en los próximos días a punto de pagarle a los ganaderos. Se van a ir y van a entregar las tierras que tienen décadas ahí. Bueno, pues en son conflicto. asuntos añejísimos. Sí, claro. Es una buena bueno, noticia. el caso del aeropuerto, creo que finalmente pues están haciendo todo lo posible para subsidiarlo, para promoverlo, un poco forzando al mercado. Y bueno, yo creo que ya a estas alturas también me parecería un error dejarlo morir o subutilizarlo. Creo que hay que incentivar. Creo que lo que corresponde para que se vuelva un poco más atractivo o menos, digamos, que asuste menos, es que hagan una buena conectividad. Necesita tener un camioncito, una ruta que vaya del centro de la ciudad ahí y que sepas que ese pues lo puedes subir y tan. Porque efectivamente el problema es que no hay buena comunicación y mucha gente no puede pagar taxi o Uber hasta allá. Entonces, con que logren resolver eso, creo que puede empezar a tener
un mayor número de pasajeros. Pues a ver cómo lo resuelven y a ver si no también viene toda una serie de amparos, porque las líneas aéreas dedicadas a la carga piden un año, o sea, 3 veces más de lo que el gobierno federal les está imponiendo. Entonces vamos a ver en qué... Quizá no les costaría tanto trabajo al gobierno federal ceder, porque a lo mejor también para la carga sea más conveniente ese aeropuerto por cuestiones de conectividad ya con periférico y con otras vías. Con el famoso Arco Norte, ¿no? Sí, Puede claro. ser. Que es el gran macroperiférico. Vamos a ver en qué termina, porque hay 2 frentes con el sector aéreo que tiene el gobierno federal. Uno es de esta mudanza obligatoria al AIFA, a los de carga, y la otra, permitir el cabotaje de las líneas extranjeras, y donde también han puesto el grito en el cielo las líneas aéreas nacionales, que dicen, ese sería como el tiro de gracia. Sí, eso para muchos parecería algo hasta sano y competitivo, que las líneas aéreas extranjeras puedan tomar pasaje en ciudades internas en México. La Ciudad de México. Y eso sí es un tema que en muchos lados está muy regulado. Bueno. La verdad es que ahí creo que habría que escuchar a las líneas aéreas mexicanas, que de suyo están enfrentando problemas, todas, pues, ¿no? Todas se han quejado. Pero bueno, vamos a ver, y también desde luego vamos a estar pendientes. Y el otro tema, siguen estos movimientos de las corcholatas naranjas locales, Sonia. Sí, bueno, a partir de la encuesta de la que platicábamos se movió otra vez el avispero. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque le da a Movimiento Ciudadano la ventaja con cualquiera que sean los candidatos, y cuando ya parecía que todos estaban pensando que el candidato era Pablo Lemus y los demás calentaban por si algo pasaba, nada más, pues otra vez vuelve esta idea de que cualquiera que sea el candidato puede ganar, y entonces eso sin duda cambia las circunstancias de Pablo Lemus. Empiezan a pasar incluso cosas burdas, ¿no? Como lo del Congreso del Estado admitiendo un juicio político que no tenía sentido porque ni siquiera había sido ratificado, y que te muestra cómo... Porque además era el voto de MC. Claro, te demuestra cómo va en serio la guerra interna, ¿no? Claro, y además lo que llama la atención es que esta encuesta la mueven de una manera como pocas veces, no solo a nivel local, sino que salió a nivel nacional en Grupo Reforma. Es decir, siendo una encuesta local, como por qué tendrías que subirla con esa cobertura en lo nacional, más allá de las redes y los... Sin ser estados como el Estado de México... que están próximos a elecciones. Sí, no, claro, este es futurismo y perspectiva. Es un mensaje muy claro de Alfaro a Lemus y a Dante. A Lemus diciéndole, eres indispensable, con cualquiera la ganamos, y Dante, tengo mucha más baraja y aquí la decisión se toma en Guadalajara y la tomo yo. Entonces, es un mensaje, Pablo lo ha querido minimizar, pero claro, las repercusiones en términos de a qué reuniones, eventos van unos y no van otros, y quién trae pasar. O sea, esto sí movió mucho las fichas del tablero, y yo creo que al final es hasta sano para el propio Lemus y para la democracia que haya más juego y más competencia. Eso de que hay un puntero que ya está como dado por ganador o por perdido, me parece que no es sano. Yo creo que deja que venga la siguiente encuesta y Morena esté en realidad mucho más cerca de MC, si no es que en algunos casos por arriba para algunas elecciones en particular, y entonces se va a poner sabrosa también la competencia. Yo creo que es bueno. La otra señal ruda es la que se señalaba en la cápsula, la colocación de Naranjo, la líder del sindicato con la que Pablo ha tenido diferencias desde Zapopan, colocada ahí en el Instituto de Transparencia. Claro, que ha tenido, incluso recordemos que le quitó la sede que tenía ahí en el centro de la administración, por un amparo que ganó. Ha sido un conflicto ahí. También creo que no nada más de Pablo Lemus, sino en general de un grupo de Movimiento Ciudadano, pero luego, como es el alcalde, se le carga a él, porque ellos lo que querían era que alguien afín a Movimiento Ciudadano, que al fin lo lograron, que es el papá de una regidora de Movimiento Ciudadano, se quedara como líder del sindicato, como hacen todos los alcaldes, ¿no? Para tener con quién resolver pues todas las cuestiones administrativas con los trabajadores. A Marta Elia la había metido, o había tenido muy buena relación con Ismael del Toro, la había dejado crecer. Y bueno, cuando llega obviamente un grupo distinto, la hacen a un lado para meter a alguien afín a ellos, como pasa siempre en los ayuntamientos. Ok, pero sigue latente ahí
y la gran incertidumbre de si el gobernador Enrique Alfaro, Dante y Lemus finalmente tendrán un arreglo para que pues Alfaro sea abanderado o no de MC. Esa es la gran incertidumbre que sigue ahí en el aire y de la que también desde luego estaremos muy pendientes. Vamos ahora a la gustada sección de La Neta No. Vamos a ver los resultados de la semana pasada, mientras aquí Sonia y David van pensando en a quién van a proponer esta semana. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Jacqueline Trujillo Cueva, Fiscalía Especial de Desaparecidas, por llevarnos a ese deshonroso primer lugar en Desaparecidos en Jalisco. ¡Enhorabuena! Pues sí, el tema de las desapariciones es un grave problema del que platicábamos la semana pasada, porque enero, bueno, pues también fue terrible en materia de desapariciones. Sonia, ¿ya tienes tu candidato? Sí, yo, híjole, a mí me voy por el tema de la violencia que está recrudeciéndose en el tema de las mujeres, y como es una agenda transversal en la que no puedes culpar, por ejemplo, a la titular de la Secretaría o al fiscal en particular, yo me iría por el jefe de ellos, que es el gobernador Enrique Alfaro, y que es el responsable de que las políticas, porque además él llevó al cambio estructural en el gobierno del Estado, él decidió cómo se iba a seguir esta agenda, yo lo nominaría a él. Muy bien. Yo voy a nominar a Jesús Ramírez, él es el vocero del presidente, que le reclama a la ministra en un tuit el domingo que por qué no se paró a alabar, a aplaudir al presidente. Pues para tener la lengua larga, primero hay que tener la cola corta. Y me parece que Laida Sansores pues tiene mucha boca para tener tanta cola. Entonces yo creo que cayó en una gran contradicción, le dieron sopa de su propio chocolate, resultó tan o más corrupta que sus antecesores o a los que ella critica, y por tanto yo la nominaría a la gobernadora de Campeche porque está metida hasta las manitas en actos de corrupción. Bueno, pues se viene buena la votación, ahí están las 3 nominaciones, usted ayúdenos participando, votando. Y bueno, pues con eso llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Que tenga una excelente semana. Nosotros lo esperamos aquí el próximo martes, Con Todo Respeto. Pásela muy bien. ¡Hasta liberar! ¡Déjate un tiro solo, perro! We need